Muy buenas tardes, apreciados estudiantes, apreciadas estudiantes, apreciados docentes, compañeros que nos acompañan. Muy bienvenidos a este espacio que tenemos hoy. Antes de dar inicio, nos gustaría abrir un ratico las cámaras como para que nos saludemos, tengamos el reconocimiento. Gracias, David Fernando, por tu aprobación. Entonces vamos a tratar un momentico de saludarnos. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido. Abrimos la cámara un momento para que podamos todos observarnos. ¿Cómo estás, Estela? Profe Rafael, ¿cómo estás? Por aquí veo a Carolicet, ¿cómo te va? Marlon, bienvenido y bienvenidas. Profe Weimar, profe Erika. Este es un saludito. Recordemos que estamos en un curso de ética y ciudadanía que hace parte de las humanidades y pues como seres humanos nos encanta mucho reconocernos, podernos ver. Profe Eva, ¿cómo estás? Bueno, ya los que de pronto no tengan la posibilidad de abrir porque están en el trabajo, entonces un saludo muy fraterno, les enviamos un abrazo en la distancia y esperemos que este espacio académico que vamos a tener en este tiempo, la idea es que estemos hasta máximo las 4:30, así que vamos a buscar ser muy concretos en el ejercicio para que los estudiantes también tengan la posibilidad de hacer preguntas. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio. Muchas gracias por haber prendido sus cámaras. Nos encanta mucho reconocerles. Gracias, profes, como les decía, por estar en esta tarde aquí acompañándonos. Y por favor, sí, estar pendientes de compartir el enlace, ya que el otro, no sé, la verdad, si hubo una ruptura o qué, pero hubo unos que entraron con el primer enlace. Entonces, compartir este enlace extenso que les acabo de dejar en el chat o que les dejé en el chat de profesores para que les compartamos o los estudiantes que tengan compañeros y de pronto les escriban que no han podido ingresar, compartamos este enlace que está aquí en el chat. Muchas gracias. Entonces, compañero Álvaro, creo que nos va a estar ayudando también allí con la presentación. Vamos a dar inicio entonces a este encuentro académico que es una explicación. Queremos que sea muy sencilla, muy clara de la actividad que vamos a realizar. Mientras nos proyectan las diapositivas, sí queremos presentar unas disculpas por las situaciones técnicas que se han estado vivenciando a través de nuestro curso en la plataforma. La situación empezó más o menos el viernes en la tarde, ya de todas maneras desde el sábado pusimos en conocimiento a soporte técnico de lo que de lo que nos estaba apareciendo, que no podían ingresar a hacer los cuestionarios. También para comunicarnos con ustedes ha sido un poco difícil a través de los foros o a través de la mensajería interna del curso. Entonces, por eso comenzando a escribir a través del correo institucional para que por favor estén muy pendientes. Cualquier situación que nos compartan de soporte técnico la vamos a estar también presentando a través de noticias del curso para que estemos consultando allí. La verdad es una falla técnica que ha estado dando dificultad en su solución. Están trabajando en ella desde el sábado, incluso creo que desde el mismo viernes en la tarde. El sábado logró, digamos que, tener el acceso un rato y hacia después de la 1 de la tarde, 1:30 más o menos, volvimos a tener dificultades, pero luego siguió funcionando al menos la presentación del cuestionario. Como acá tenemos a nuestros estudiantes y los que no pudieron estar y nos están escuchando en la grabación, vamos por favor a escribir si cuando ustedes ingresaron a presentar la prueba o el cuestionario correspondiente a la fase 1 tuvieron esas dificultades técnicas, por favor escribirle a sus docentes. Revisemos si a través del correo interno lo pueden hacer, está bien, y si no, por favor, a través del correo institucional, en la presentación de sus profes, pueden encontrar el correo institucional. Es muy importante que nos comuniquemos por ahora a través de eso o que los profes estén con sus chats de Teams abierto para que nosotros estemos generando por ahora ese canal de comunicación mientras nos subsanan la situación que se ha presentado. Estoy esperando, digamos,
por así decirlo, como el parte de hoy, a ver cómo avanza la situación. Esperemos que se normalice porque sabemos que el periodo 8-3 es un periodo muy corto, ¿sí? Lo que se ve en 16 semanas lo debemos trabajar en 8 semanas. Y ya llevamos lunes y martes con hoy de apertura del foro para la fase 2. De todas maneras, como les decíamos, vamos a tener siempre una estrategia de apoyo para poder que cada estudiante pueda atender de alguna manera esta situación que se le ha presentado con su docente asignado. O también me pueden escribir directamente a través del Teams y con mucho gusto estamos mirando. Pero la idea es que siempre le escribamos primero a nuestros docentes. Si ha habido dificultades para que lo identifiquen, entonces ahí sí me pueden escribir. Yo les digo en que de acuerdo en el grupo en el que estén, que también nos ha dado a veces dificultad poder revisar esa parte por la misma situación técnica que se está teniendo, pero vamos a hacer todo lo posible para que se subsane esa situación. Como les digo, sí depende exclusivamente de soporte técnico. Los ingenieros están trabajando en ese proceso y esperemos que de aquí a mañana, si no se alcanza hoy, ya tengamos normalidad técnica en nuestra plataforma y podamos estar realizando tranquilamente todo este proceso que tenemos para la fase 2. Muy bien, entonces estamos aquí en la presentación hoy de nuestra primera web conferencia. Nos acompañan hoy en este ejercicio los tutores o docentes Natalia Camero y el profesor Álvaro Córdoba. Muy agradecidos también por ellos que están allí muy prestos a colaborarnos. Y bueno, mi nombre es Rudester Martínez como directora del curso, más nuestros profes que nos acompañan hoy, que ya ustedes vieron al inicio, los pude mencionar. Entonces estamos como red de tutores del curso, todos prestos a colaborarles, a mirar qué está sucediendo, cómo les podemos ayudar. Y como les decía, establezcamos por ahora, si sigue la situación de la falla técnica, escribirnos a través del correo institucional o el canal de Teams que cada docente ha abierto o estará abriendo en el día de hoy para que se comuniquen con ustedes y aclaren las dudas que puedan tener. Muy bien, la siguiente, mi profe. Bueno, la agenda que tenemos este día es que tuvimos digamos, el momento inicial, ¿cierto? Que fue de evaluación y es el que estamos en el cuestionario. Digo que estamos porque para algunos estudiantes que tuvieron problema técnico, se les va a generar una posibilidad de presentar el cuestionario. Les estaríamos comunicando cómo va a ser la situación porque quisimos hacerlo desde el lunes, pero como les decimos, tenemos esta falla técnica y no hemos podido hacerlo. Eso hablando desde la evaluación. Ahora nos encontramos en el momento de evaluación que se llama intermedio. En este momento de evaluación intermedio, nosotros vamos a estar trabajando la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Entonces, ahorita en lo que estamos hablando de este momento inicial es lo que tiene que ver con este primer ítem que hicimos de presentación de los tutores que van a estar allí acompañándonos hoy en el proceso de presentación de la fase 2 y cómo podemos tener unos tips presentes para desarrollar. En el desarrollo que vamos a hacer o en el contenido de la web vamos a estar mirando unas generalidades de los paso a paso que vamos a realizar de cada una de las actividades propuestas, cómo vamos a generar ese documento de entrega y vamos también a hacer una alusión a los contenidos de una forma de síntesis para que podamos con ustedes hacerles esa referenciación de los autores que tenemos que nos podemos apoyar para realizar desde lo teórico este ejercicio académico. Y ya pues estaríamos luego haciendo el Pero es que cierre de la todos me actividad. escriben a mí en los de ese grupo. Yo qué sé. Bueno, mi profe, si podemos colocar en este momento los acuerdos de convivencia. Bueno, tenemos unos acuerdos de convivencia, mis queridos estudiantes, y es que vamos a silenciar todos los micrófonos. Nosotros lo podemos hacer, pero algo que nos gusta en este ejercicio del curso de Ética y Ciudadanía es que hay tomas de decisiones y dentro de las decisiones que nosotros debemos tomar en cada acción diaria es que cuando estemos en encuentros académicos a través de mediación virtual, entendamos que los micrófonos deben ser revisados para que
que de pronto no nos damos cuenta y estamos charlando con alguien, nos escuchan la conversación, interrumpimos el ejercicio como se va presentando la actividad. Entonces, por favor, estemos revisando o tratemos de no tocar ni el mouse para que no se nos vaya a activar el micrófono. Solo lo podemos activar cuando tengamos alguna inquietud, cuando levantemos la mano, ¿cierto? Que es pedir la palabra y podamos nosotros hacer esa participación activa, esa participación respetuosa con nuestros compañeros, con nuestros profesores. Esos son los acuerdos de convivencia que queremos que queden muy claros y que los podamos desarrollar en todo el proceso de nuestro encuentro académico. Muy bien, ¿cuál es el objetivo de nuestra fase 2 y de esta explicación que estamos teniendo de la fase 2? Mi profe listo, nos ayudas con la anterior, que es donde tenemos el objetivo, y si lo puedes colocar un poco la anterior, mi profe, después de la agenda, el objetivo, gracias, y ampliarlo para que sea más visible. Entonces vamos a efectuar, o sea, el objetivo que tenemos es efectuar el oportuno acompañamiento y asesoramiento de todo el proceso y todas las actividades que ustedes van a encontrar para realizar en los diferentes espacios del curso. Uno se llama el foro de discusión. A través de él vamos a entablar diálogos, vamos a poder compartir allí actividades que nos solicita la guía de actividades, o que también nosotros, a través de los tips y de las orientaciones que les demos, ustedes puedan decir, bueno, yo entiendo que aquí en el foro voy a hacer esto, que voy a dialogar con mis compañeros, que voy a hacer algunos comentarios, algunos aportes, o simplemente voy a generar allí esa participación activa, publicando lo que se me solicita, pero algo muy importante es que también hagamos comentarios a nuestros compañeros de lo que encontramos allí. ¿Cómo se titula nuestra fase 2? Se titula Responsabilidad Social y Digital a partir de las inteligencias artificiales, o de la IA, como está siendo llamada en este momento. Es muy importante que observemos muy bien cómo les vamos a generar digamos, un ejercicio de unificación de criterios para que ustedes puedan desarrollar de una manera clara, sencilla y óptima las actividades. Entendemos que hay muchos pasos, de pronto allí bien detallados, que a veces puede tendernos a abrumar un poco, o de pronto a desmotivarnos, o de pronto a confundirnos. Entonces hoy con esta web lo que queremos es que todos nos unifiquemos, tanto la red de tutores como ustedes estudiantes, para que podamos aprovechar los cortos tiempos, porque son muy cortos. Por ejemplo, la actividad abrió el 16 de junio y se cerraría el 25. Digo se cerraría porque pues vamos a esperar qué direccionamiento nos dan desde soporte técnico, ya que no hemos podido interactuar con ustedes a través del foro de discusión. Entonces es importante que si ustedes, hay unos profes que les permitió enviar unos foros, de pronto contestarle al profe si están viendo el foro, si es posible ese acercamiento a través del foro de discusión, y si no, para que nosotros tengamos claro, ahorita nos pueden contar, y poder también comentarle a los de soporte técnico qué está pasando, o sea, porque ya enviamos capturas de pantalla de lo que nos está saliendo a nosotros como docentes cuando les hemos remitido en el foro 2 el proceso de apertura de esta fase para comenzarla a trabajar. Entonces, recuerden que vamos a estar primero un poco tranquilos porque es una situación que se sale de nuestras manos. Segundo, vamos a estar muy pendientes a lo que nos escribe nuestro tutor o tutora, porque también él o ella nos pueden ir dando indicaciones para que nosotros avancemos en este proceso, mientras, como les digo, esperemos que de aquí a mañana esté resuelta la situación y podamos seguir avanzando sin problema en todo el proceso formativo que tenemos para este periodo 8.3. Bien, la siguiente, después de los acuerdos, mi profe. Hola, sí, es que se me fue el sonido. Tranquila. ¿Listo? La otra, porque estos ya fueron los acuerdos de convivencia. Sí, muy Vamos buenas a dejar tardes para entonces, todos. queridos estudiantes, las preguntas para el final, para que nos permitan a nosotros exponer lo que vamos a estarles contando, y pueden tomar nota en el momento que estamos haciendo la explicación
para que ustedes cuando sea el momento de preguntas, o si de pronto están también que a veces están en horario laboral y deben retirarse de pronto antes de, pueden escribir sus preguntas en el chat, que muy amablemente nuestro equipo de docentes puede estarles allí respondiendo a través del chat. Entonces recordemos que estamos en las orientaciones que nos van a presentar esos tips, como lo llamo yo, para tener presente cómo vamos a elaborar esta fase 2. ¿Listo? La siguiente, mi profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un gusto de verdad que nos acompañen en Se te está yendo el audio, mi profe. ¿Me están escuchando? Hola, ¿me escuchan ahí? Hola, Ahora sí, mi profe. ¿ahora sí? Listo. ¿Me alcanzaron a escuchar, sí? Bueno, les decía que antes de iniciar con el paso a paso de la actividad, es importante como tener claros algunos conceptos para el desarrollo pues, de todos los puntos de la fase. ¿Sí? Tenemos aquí, la que están viendo aquí es Adela Cortina, es un referente para nosotros súper importante, va a ser como el punto de partida, digamos, para el desarrollo de esta actividad. Ella es una filósofa española muy reconocida por tratar también estos temas. Entonces ella muy juiciositos, ¿sí? Para el desarrollo de la actividad. Entonces, ¿qué nos dice ella? Ella nos dice que para entender la ética es necesario entender qué es la moral. Ella nos dice que todos los seres humanos somos seres morales por naturaleza. ¿Por qué todos somos seres morales por naturaleza? Porque tenemos esa capacidad de elegir, ¿sí? Tenemos esa capacidad. También, ¿sí? Y tenemos la moral como contenido. ¿Cuál sería la moral como contenido? Ya ahí hablaríamos, digamos, de todos los valores, costumbres, normas que se gestan en una cultura, en una determinada cultura. Entonces ya sabemos que por un lado tenemos la capacidad de elegir, ¿sí? Nosotros podemos, o sea, ella nos dice que somos, digamos que tenemos esa capacidad de poder ser libres y decidir, y por eso todos somos éticos, morales. Nadie puede decir, digamos, uy, usted no tiene moral, ¿sí? Porque todos pueden tomar decisiones. Por lo tanto, todos tenemos moral, ¿sí? Ya sea si tomamos malas decisiones, con las virtudes ya nos acercaríamos un poquito más a lo que sería la ética, que más adelante vamos a hablar. Bueno, entonces para acercarnos a lo que es la ética ya es una reflexión. Nosotros partimos de la moral, ¿cierto? Pero es una reflexión precisamente de esta moral. Lo que nosotros tenemos la capacidad de ver y de sentir qué está bien y qué está mal. Si les pongo un ejemplo, si ustedes ven algo que ocurre en las noticias, por ejemplo, sí, que maltrataron a un animal, ¿cierto? Nosotros, en el fondo, nosotros vemos eso y nosotros decimos, bueno, es una conducta que no está bien, ¿sí? Por lo tanto, ella dice que la moral no puede ser subjetiva, ¿sí? Todos llegamos, digamos, a esos, estamos de acuerdo con que hay comportamientos que están mal y hay comportamientos que están bien. Desde ahí, entonces, ya adquirimos esta Perdón, mi capacidad. profe, perdón, y que Sí, te interrumpa, sí, es que se te va a veces tranquilo. el audio. Se te va el audio, entonces no sé si de pronto puedes apagar la cámara por si hay una interrupción para que te podamos escuchar, porque también los O, estudiantes están escribiendo. sí, o me provoca de pronto es como quitar el micrófono, los audífonos que tengo, Ok. porque de pronto es... Sí, al cerrar cámara mejora mucho, mi profe. ¿Me están escuchando? Sí. Hola. Apaga la cámara. No, pero yo creo que era un problema de mis audífonos. Me dicen si
si en algún momento hay interferencia. ¿Listo? Ok. Listo. Entonces, sí vamos en que nosotros tenemos esa capacidad también, todos los seres humanos, de poder distinguir lo bueno de lo malo. Y que la ética precisamente es la reflexión de esa base moral que nosotros tenemos. Nosotros todos tenemos una interacción, ¿cierto? La moral no nace sola, como por arte de magia, sino gracias a también la interacción que nosotros tenemos con la sociedad, con los seres humanos, cómo aprendemos nosotros en nuestros hogares, ¿cierto? Las normas de nuestra familia, ¿cierto? Del Estado, de ciertas culturas, pero ahí también entra en juego decir si estas normas, digamos, de determinada cultura están funcionando o no están funcionando. Entonces, por eso es que los derechos también van la que nos guía, ¿sí? Es la acción humana, una construcción de una vida humana digna y justa. Cuando ya empezamos a pensar en la dignidad, en la justicia, que no implica solo pensar en mí, sino pensar en el otro, ¿no? En que vivo también con el otro. De la moral, como les decía, es una reflexión crítica sobre esa moral y sus contenidos, como les iba comentando también, acerca de esas normas, ¿cierto? De esos derechos. Nosotros también tenemos esa capacidad de formar consensos, de crear nuevos derechos para que sea justo para toda la sociedad, ¿cierto? Orientación hacia el bien común, cuando hablábamos de las virtudes y los poderes más allá. Sabemos que tenemos la capacidad porque podemos pensar, podemos elegir y a través de la ética podemos llegar a actuar, pero pensando siempre en un bien común. Digamos que estos conceptos van a ser como el punto de partida ya para iniciar lo que es el desarrollo. La cortina, que es muy importante que ustedes tomen nota. Mi Que la profe, vayan... se te sigue ¿Sí? yendo la voz, es mejor apagar la cámara, a ver si Listo, ya, ya ok. la apago. Listo. Entonces, en el primer paso, como les decía, muy importante que revisemos el mapa mental. Ustedes tienen que reflexionar sobre una situación de su vida cotidiana que involucre temas éticos y morales, pero pensar en una situación cotidiana que involucre también a la comunidad. Pensemos que nosotros estamos situados en un barrio, ¿cierto? En una localidad, en una vereda, ¿cierto? En un municipio. Entonces pensemos en una problemática que nos afecte, pero que al mismo tiempo afecte nuestra comunidad. Es sumamente importante porque nosotros vamos a venir trabajando, por eso es tan importante que tomen la decisión ahora de qué problemática van. Acá pues tengo algunos ejemplos, pero obviamente no, en cada localidad se presentan, digamos, problemáticas diferentes, ¿cierto? Entonces yo igual puse un ejemplo, desinformación en redes sociales, pensar en cómo les ha afectado la difusión de las noticias falsas, por ejemplo, el ciberacoso, pensar en si han sido testigos o víctimas de acoso en línea. Está más ligado a la tecnología, pero pues nosotros, algunos van a trabajar, digamos, con redes sociales, ¿cierto? Porque también tenemos que tener en cuenta que el tiempo que tenemos es muy corto, este es un periodo supremamente corto, ¿sí? Entonces vamos a tener que hacer las cosas
mejor dicho, estar de principio a fin, revisando los foros, revisando el material y trabajando, ¿sí? Porque es supremamente corto. Entonces, estos son algunos ejemplos, pero tenemos otros ejemplos que afectan directamente a la localidad en el que de pronto cada uno está situado, o en el municipio, o en su vereda, ¿cierto? Entonces, vayan pensando de pronto qué problemáticas les está afectando, porque con esa van a trabajar a lo largo del curso. Ahora sí, doy paso a mi profe Ruth. Gracias, mi profe. De todas maneras, entendemos que a veces la señal de internet nos puede fallar, pero lo importante es que queda la grabación y también vamos a estarles aclarando los puntos que de pronto les haya quedado aquí un poco confusos porque no se caía la señal. Pero lo importante es que lo que la profe nos estaba comentando es cómo los teóricos nos apoyan a la hora de pensar en esas decisiones éticas, morales, también en cómo nosotros podemos entrar a hacer esas miradas a nuestro entorno. Estamos promoviendo aquí a través de esta web es que en esta fase 2 que había la posibilidad de trabajar desde lo personal, desde lo individual, que también se puede hacer, siempre y cuando lo que vamos a elegir para trabajar sea una situación de esas decisiones o confrontamientos éticos, confrontamientos morales que nos van a afectar no solo a nosotros, sino a la comunidad o a la sociedad en general. Entonces, por eso les estamos animando que desde esta fase ¿cierto? Que nos identifica y que nos va a permitir entonces comprender de qué manera nosotros podemos entrar a generar ese proceso. Mi profe, me adelantaste la diapositiva. ¿No me están escuchando? Yo sí estoy escuchando perfectamente por ahora. Ok, muchas Sí, profe. gracias. Muy bien, entonces miren, acá en esta parte ustedes tienen la posibilidad de realizar un organizador gráfico. Los organizadores gráficos son herramientas que nos pueden servir a nosotros para generar esos procesos de aprendizaje, para sintetizar información, para guardar información en nuestro cerebro de la mejor manera posible, porque nos lleva a jerarquizar información. Mi profe, estás moviendo las diapositivas, ¿me puedes dejar la del mapa mental? Profe, Así qué amplio. pena, discúlpame un momento, es que me acaban de decir acá que donde estoy ubicada, que es en la biblioteca, me hice aparte para poder pues hacerlo sola y estar alejada, pero me dicen que hay interrupción de Sí. internet, entonces tengo problemas de internet, me va a tocar trasladarme a otro sitio. Me pongo así las diapositivas porque voy a quitarme el audio. Ubicarme en otro lado para hacer algo que Bien, no se me entonces aquí en esta diapositiva les queremos contar que ustedes deben generar como primera actividad realizar un mapa mental. Es importante que nosotros entendamos que hay muchos organizadores gráficos, casi siempre los que más trabajamos, digamos, en el ejercicio académico han sido el mapa mental, el mapa conceptual. También hemos trabajado a nosotros generar aprendizajes. En este caso, nosotros hemos elegido el mapa mental. ¿En qué consiste? Consiste en que nosotros en el centro de la página, bien sea si vamos a trabajar Word, si lo vamos a hacer en Canva, si vamos a trabajar en un PowerPoint, vamos a colocar la idea central, donde dice allí pasos para hacer un mapa mental. Ahí iría
la problemática que seleccionemos. Entonces, si mi problemática tiene que ver con, digamos, el cuidado del medio ambiente, porque encontramos que en la comunidad donde vivo se arrojan desechos que no se hacen de la manera del reciclaje que debe hacerse y puede entrar a generar situaciones de salud por los malos olores, también la contaminación visual. Entonces, digamos que si ese es el problema que más amerita allí para nosotros, una situación que nos va a afectar tanto individualmente como colectivamente, entonces yo colocaría en el centro esa problemática. Lo que están ustedes viendo allí es una explicación de que es un mapa mental. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que en el centro va esa idea clave, esa idea principal o ese problema que nosotros vamos a estar trabajando. Por eso dice que se debe definir esa idea central, que está aquí en la parte superior izquierda, definir la idea central. Luego nos está diciendo que podemos utilizar líneas, ¿cierto? Líneas para unir las ideas o los conceptos. Mire, es importante, este organizador gráfico es el único que nos permite a nosotros unificar colores, imágenes, hacerlo con líneas. Las líneas yo las puedo ¿cómo es? También diversificar en otras ideas, ¿cierto? A partir de ella, porque nos va a permitir a nosotros poder utilizar esos conceptos clave que vamos a estar trabajando. Entonces, si lo vamos a hacer desde, supongamos, desde un problema ambiental, entonces la idea central es la problemática del cuidado del ambiente. Una idea puede ser que se entiende, ¿cierto? Por esa situación, problema a través del cuidado del ambiente, ¿cierto? O del no cuidado, porque es una problemática del no cuidado del ambiente. Podemos decir cuáles son las causas que pueden originar ese problema. También podemos pensar en cómo ese problema está afectando mi comunidad y vamos abriendo las líneas alrededor de esa idea central. Podemos incluso en la idea central tener una imagen y en letra pequeña podemos colocar la problemática. Entonces, la imagen que coloquemos en el centro, cuando nosotros miremos ese mapa mental, que podamos, o sea, tanto sus compañeros como los docentes que estamos revisando, leyéndoles, digamos, el estudiante está trabajando la problemática del medio ambiente, porque tiene una imagen que nos hace alusión al medio ambiente, pero a la vez coloca la letra, ¿cierto?, en pequeño para que nosotros tengamos allí esa idea y sepamos que va a tener una ramificación de ideas claves en ese sentido cuando nosotros estamos trabajando el mapa mental. Entonces, recordemos que la lectura del mapa mental va de acuerdo a las manecillas del reloj. Entonces, vamos a ir de izquierda a derecha, ¿sí? Vamos a ir de izquierda a derecha y siempre en este orden para que al llegar tengamos como ya la conclusión de esas ideas claves. Yo puedo manejar 4 ideas básicas que tengan que ver con la problemática o puedo manejar 5. Cada idea vamos a tratar de sintetizarla porque es que un organizador gráfico, que en este caso va a ser el mapa mental, no la debemos diligenciar o no lo debemos realizar con exceso de texto, sino en pocas palabras poder decir en qué consiste esa problemática, de qué manera nos está afectando, ¿sí? Cuáles serían las consecuencias o esas miradas que ustedes están haciendo en su realidad, en su contexto inmediato, en su entorno para que lo puedan entender. Y lo pueden ilustrar con imágenes. Bueno, no sé si la profe ya se ubicó para que nos pueda colocar la diapositiva. Y si no, aquí les sigo explicando. Entonces, recordemos, clave para este mapa mental, identifiquen cuál va a ser la problemática, cuáles van a ser esas ideas clave que ustedes están teniendo allí y que los va a llevar a tomar esas decisiones éticas. Por ejemplo, cuando yo hablo del medio ambiente y a veces voy en un carro y como voy viajando afuera de mi casa o voy por carretera, entonces tiro basura, ¿cierto? Tiro la basura, estamos en la anterior, mi profe, tiro la basura por la ventana del carro y me quedo tranquila. Y resulta que nosotros estamos allí contaminando nuestro ambiente. Y seguimos prestos. Allí tendríamos que aprender nosotros a tomar esas decisiones éticas sobre
cómo entiendo que una acción mía no solamente me va a afectar a mí, ¿cierto? Sino que va a afectar a las personas que me rodean, a las futuras generaciones. Porque si ustedes miran, hablando del medio ambiente, hay un pensador muy importante que se llama Hans Jonas, y él nos dice que nosotros debemos actuar de acuerdo a de responsabilidad, pensando en lo otro, porque siempre hemos mirado a mí misma, al otro, pero a veces no hacemos el énfasis en lo otro. Y lo otro son los seres sintientes, son la naturaleza. Entonces, ¿de qué manera nosotros estamos allí tomando decisiones frente a eso? Bueno, entonces aquí les dejamos, bueno, la profe me está moviendo aquí la diapositiva. Tenemos aquí un ejemplo muy sencillo de un mapa mental que está trabajando, por ejemplo, un tema de salud, que en este caso es la depresión. No sé si mi profe me colaboras con la diapositiva. Mi profe, no sé qué es lo que pasa, pero no me deja compartir. ¿Ahí la está viendo? Sí. Mira la mía. Esperemos un momentico porque la idea es que ustedes vean el ejemplo mientras reafirmamos la explicación. Si de pronto no te está dejando, entonces me permite si yo comparto la... Aunque también la tiene el profe Álvaro. Profe, ¿no la puedes ver? No la puedes Tampoco compartir. puede, yo no sé si es que tenemos un problema acá preciso. De pronto de internet. Bueno, Sí. déjame un momentico, entonces deja de compartir, yo comparto. Sí, Sí. ya le comparto. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, entonces yo les voy a compartir acá. Me dicen si están viendo la pantalla. Sí, señora. Ok, entonces, bueno, aquí tenemos nosotros ya un ejemplo de lo que les estaba diciendo. Entonces, mire que en la parte central está aquí lucha contra la depresión. Esta es digamos, una problemática que tiene que ver con la salud mental. Y si ustedes ven las ramificaciones, las líneas que yo les decía ahora, pues nos están colocando, por ejemplo, síntomas, ¿sí? Entonces, síntomas están la tristeza, el aislamiento. Luego colocan origen. ¿Cuál es el origen de esa depresión o de esos problemas por depresión o por salud mental? Entonces pueden ser problemas económicos, pueden ser situaciones laborales, puede ser el estrés, pueden ser pérdidas familiares. Entonces miren, si ustedes observan, aquí se pueden vincular colores, imágenes, ¿sí? Tipos de letra, digamos que el tipo de la letra o la fuente sea la misma, pero ustedes sí pueden manejar colores. Obviamente, si vamos a utilizar colores, nos ayudan con el micrófono. Si vamos a utilizar colores, pues que sean colores que contrasten, ¿cierto? No es que voy a colocar letra en un lado roja, en otra amarilla, en otra verde, en otra azul. No, tenemos que tratar de buscar allí también esa armonía de presentación y utilizamos un tipo de letra y unos colores o un color o dos colores máximo que nos permitan generar ese contraste de la información, que mire que ellos están manejando el rojo en la línea para poder colocar como la palabra clave que se desglosa de la idea central, que es la depresión. Luego seguimos quiénes son los más afectados por la depresión. Entonces nos están diciendo que los adolescentes y los ancianos, ¿cierto? Digamos, según la visión de quien hizo el mapa mental, porque si entráramos a mirar, podrían ser otras personas también vinculadas a esas situaciones de depresión. ¿Y cuáles son las cifras? Entonces nos están colocando aquí que hay afectados 300 millones. Me imagino que están hablando porque es una celebración del Día Internacional, están hablando a nivel global, ¿cierto? A nivel mundial, y que lo que hace es, que es la primera causa, o sea, la afectación de esta cifra por la depresión, son la causa de muerte, de discapacidad y muerte. Pero también nos colocan en un color, entonces, ¿qué hacer? O sea, no solamente es quedarse con los síntomas, con el origen, con quiénes son los afectados y qué es lo que está desencadenando la depresión. En este caso, pues si fuera el tema que yo estuviera trabajando como una problemática, que en algunos lugares, por ejemplo, el suicidio está creciendo a grandes escalas por diferentes situaciones como las que se presentan acá, problemas económicos, situaciones laborales, estrés, pérdidas familiares. Entonces, si ustedes deben identificar cuál es el problema
más grave que ustedes tienen en su comunidad, ¿listo? Y aquí plantean una ayuda. Entonces, ¿cómo poder ayudar en este ejercicio que se está hablando de la lucha contra la depresión? Entonces, hacer deporte, tener grupos de apoyo, tener apoyo médico y tener hábitos saludables, ¿listo? Entonces, digamos que esta es la idea de la primera actividad que ustedes deben entrar a trabajar y por eso les invitamos que identifiquen en su lugar dónde viven, cuál es la problemática más grave o que les está afectando más a todos, incluidos ustedes como a los vecinos o a las personas que viven cerca, en esta situación que se les presenta y cómo la vamos a empezar a trabajar desde esta fase 2, luego vamos a hacer otro proceso con esa misma problemática en la fase 3 y luego otra en la fase 4 y la fase 5 pues nos va a ayudar como a consolidar estos ejercicios que estamos haciendo acá en las fases. Muy bien, entonces continuamos ahora con la siguiente diapositiva. No sé si les sigo compartiendo, espera un momentico. Voy a dejar de compartir. No sé, profe Álvaro, si te sigue pasando lo mismo o le sigo compartiendo entonces yo. Sí, directora, es que no, a mí no me deja compartir. Ok. Bueno, entonces yo les voy a compartir y sigues tú con el tema siguiente, ¿listo? Sí, señora. Espérame un momentico, no sé por qué aquí no me avanzó. Así ya. Listo, entonces vamos a explicar el paso 3 que tiene que ver con el podcast y aquí nos acompaña nuestro profe Álvaro. Bueno, primero que todo, estimados estudiantes, muy buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Córdoba y uno de los productos que debemos de entregar en esta actividad es un podcast. Entonces, antes que todo, voy a explicarles para los que de pronto no conocen bien el término de podcast. Recuerden que es una serie de contenidos visuales o auditivos, o puede ser las dos al tiempo, en el que se puede escuchar a través de páginas. En este caso, nosotros vamos a hacerlo a través de un enlace con herramientas gratuitas que podemos encontrar en la internet para que puedan tratar el tema que se les requiere. Bueno, acuérdense que para elaborar el podcast que necesitamos eh, deben de estar apoyados en los argumentos expuestos en el documento de Terronés de que se llama Inteligencia Artificial y Ética de la Responsabilidad. Acuérdense que estos contenidos están dentro de la fase 2 que deben de leer. Son antes de realizar cualquiera de las actividades que se tienen en cada una de las tareas, deben de ustedes leer y ver los contenidos que allí aparecen. No pueden ustedes trabajar sin estar documentados. Entonces, teniendo en cuenta este documento, deben de describir los desafíos éticos, morales y políticos presentes en su territorio. O sea, ustedes van a escoger la temática. ¿Cuál es el que ustedes más identifican específicamente en su barrio, si viven en la zona urbana, o en su vereda, si viven en la zona rural? ¿Sí? Después de que tengan la temática, es importante que ustedes hagan un libreto. No van a improvisar, no van a hacer un podcast y prender la grabación y empezar a hablar. No, todo tiene que estar bien estructurado para que el podcast quede con una estructura profesional. Recuerda que ya estamos en la universidad y vamos a hacer unos productos buenos. Entonces, si estamos empezando nuestra formación académica, debemos de aprender a hacer productos de buena calidad, y eso nos va a permitir a que todos los trabajos de aquí en adelante ustedes los hagan de esta manera, o sea, con un diseño o con una estructura bien presentable. Entonces, continuamos. Vamos a tener en cuenta que hay diferentes tipos de podcasts. Hay podcasts educativos, donde se hablan pues temas académicos, científicos o culturales. También tenemos de entretenimiento, donde se narran historias, hacen comedias, hay ficción, hay reseñas
tenemos la de entrevistas, que es la que nosotros vamos a tener en cuenta en esta ocasión, donde van a tener una conversación con un invitado sobre las distintas temáticas. ¿Quién va a ser el invitado? Pues la IA. Y hay podcast también de noticias y opinión. Entonces, dice, ahora traslade la problemática que ya le dije que tiene que estar enfocada en su entorno pequeño. No vayan a trabajar una problemática que usted diga, digamos que la violencia en Colombia. No. Si ustedes la dejan así de grande, pues no van a alcanzar. Tenemos nomás 10 días. Tenemos que hacerla a nuestro entorno para que puedan acudir a la comunidad y preguntar y indagar, hacer grabaciones, tomar fotos, teniendo en cuenta la temática, ¿no? Porque hay temáticas que son muy delicadas para tomar fotos. Pero como decía la directora, vayamos avanzando con esas evidencias, porque la última actividad vamos a requerir las evidencias que hayamos recopilado durante la actividad en este periodo. Utilice una herramienta de IA para crear el podcast donde se debaten los desafíos éticos, morales y políticos relacionados en la problemática elegida. Entonces, vamos a utilizar, y más adelante les voy a mostrar qué tipo de herramientas pueden utilizar para elaborar ese podcast de manera sencilla. Recuerden, si ustedes van a utilizar una herramienta como Canva y no la saben manejar, entonces sencillamente ustedes entran a YouTube y dicen tutorial para hacer podcast en Canva. Y la ventaja de YouTube es que si yo estoy mirando los instructivos, yo lo que hago es parar e ir ensayando. ¿Listo? Considere preguntas como, esas son algunas preguntas que pueden considerar. ¿Cómo afecta esta problemática a la sociedad en general? Le estamos dando algunas preguntas, pero ustedes pueden hacer sus propias preguntas. ¿Qué papel juegan las instituciones y los líderes en la solución? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para generar un cambio positivo? Esta no es una camisa de fuerza, son 3 preguntas que le podemos nosotros ofrecer, pero si ustedes quieren indagar más, pueden hacer otro tipo de preguntas. Pueden usar las siguientes herramientas. Bueno, YouTube también sirve para hacer los podcasts. Si hacen video podcast, ahí lo pueden hasta subir y luego nos comparten el enlace. Anchor, Spreaker, y pueden usar de preferencias podcast que hablen de, bueno, que ustedes, perdón, el tipo de podcast puede ser debate, entrevistas, monólogo, entre otros. La siguiente, por favor. ¿Ya? Bueno, aquí tener en cuenta pues, algunos consejos, ¿cierto? Para hacer el podcast que sea efectivo, tener en cuenta un tono de voz adecuado, ¿sí? El tono de voz, la forma en que se expresa, la personalidad, las emociones del narrador. Ustedes saben que ustedes aquí tienen que darle como su toque personal también, ¿no? Entonces, esto también está en el manejo de la voz, del tono, el uso de modulación, las pausas que ustedes realicen, que sea claro. Yo de pronto alguna vez escuché podcast así que súper rápido, entonces tratar de tener en cuenta que sea como, sí, con ciertas pausas y que ustedes mismos escúchense después para que sea claro. ¿Sí? La estructura narrativa, ¿sí? Que tenga un inicio, un desarrollo, un fin, que tenga un orden lógico, que sea coherente lo que están diciendo, ¿no? Que no inicien hablando primero de algo y después terminen hablando de otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces, conectar las ideas de manera muy clara y coherente. Listo, mi profe. Señora, está mirando si nos va a dar almuerzo. Bueno, seguimos con la edición. Para tener en cuenta en la realización de un podcast, deben de tener en cuenta, seguir los siguientes pasos. Buscar una herramienta adecuada, una herramienta en la cual ustedes se puedan sentir cómodos para la edición del podcast. Acuérdense que podemos tener diferentes videos que ustedes hayan elaborado con la comunidad. Ustedes pueden buscar otra herramienta que les acorte
y les puedan ajustar esos videos al podcast que ustedes están elaborando. Por eso les digo que es importante que hagan un libreto, teniendo con todo el material, elaborar el libreto para que el podcast les quede bien estructurado. Y tengan cuidado con el ruido del fondo. Entonces, que no vayan a utilizar de pronto, estén trabajando en la sala del comedor y esté pasando carros, estén golpeando. No, vamos a utilizar un sitio silencioso y van a poder también con el podcast utilizar efectos sonoros o una música bien suave de fondo para que quede bien animado ese podcast y pues llame la atención y lo podamos escuchar. Siguiente, directora, por favor. Bueno, aquí les voy a dar algunos programas que están en línea para que ustedes puedan ensayar y probar cuál de todas estas pueden ustedes utilizar para hacer su podcast. Tenemos Canva, ahí le dejamos los enlaces en Anchor, Podbean y Soundtrap. También podemos hacer, en otros periodos tuvimos una experiencia muy bonita porque habían estudiantes que le hicieron la pregunta al podcast y yo decía, bueno, ¿y cómo lo están haciendo los estudiantes? Ellos empiezan su podcast hablando y dicen que tienen como invitado a una IA. Eso no es que todos lo quieran hacer así, es una idea para los que quieran realizar su podcast. Entonces, hay convertidores de voz. Ustedes le hacen la pregunta a la IA y la IA le responde. Ustedes van entonces a ese convertidor de voz, pega lo que la IA les respondió y él les va a convertir ese texto en voz. O sea, va a ser un podcast muy dinámico porque ustedes parecieran que estuvieran de verdad hablándole al podcast al tiempo y ella les responde. Y para cortar los audios, pues tenemos los enlaces como MP3 Cut, el Audio Trimmer, el video de Audio Cutter y el último que se llama Camping Audio Trimmer. Entonces, ahí tienen diferentes herramientas en líneas que son gratuitas para que ustedes puedan elaborar su podcast de una manera genial, dinámica. Como les digo yo, estructuren primero el libreto para que les quede súper fácil en el momento de editar ese podcast. Tiene que seguir. La siguiente, por favor. Bueno, para este cuarto paso, vamos a hacer una reflexión crítica. Sí, para nadie es un secreto pues que la IA ahora ha generado, o sea, está en un boom, ¿no? O sea, como que todos estamos haciendo uso de la IA, pero entonces tenemos que pensar en qué medida estamos haciendo un uso responsable de la misma. Sí, para eso vamos a tener en cuenta un texto que también pues nos va a hablar precisamente de estos puntos importantes a tener en cuenta. Tenemos que pensar en que la reflexión que vamos a hacer es una reflexión corta, no es una reflexión extensa, no vamos a responder preguntas, ¿cierto? Sino vamos a hacerla a modo de párrafo, algo muy personal, pero que tenga que ver con el texto que es importante leerlo para reflexionar sobre este caso. Entonces, como preguntas orientadoras, simplemente pensar en cómo puede la IA ayudarnos a analizar y comprender los problemas sociales, qué riesgos éticos plantea el uso de la IA en este contexto, cómo podemos utilizar la IA de manera responsable y ética para construir una sociedad más justa. Digamos que no tratemos de no rompernos la cabeza tanto en esta parte de la reflexión. Es una reflexión crítica a modo muy personal que recoja, digamos, todo esto que estamos trabajando, porque el punto anterior también tiene que ver con eso. Entonces, y también como esa mirada crítica a la forma como nos está afectando o nos está afectando para bien o para mal y la forma como lo estamos usando, ¿sí?
¿Qué recomendaciones? Sean creativos, originales en sus trabajos, en la presentación, porque esta parte crítica, digamos, se va a agregar en el anexo final que deben presentar, ¿sí? Para calificar y para tenerlo en cuenta, simplemente como aclaración, en el foro se va a calificar el podcast. En el foro va el podcast. ¿Listo? Como aclaración. Ya, si ustedes quieren compartir, digamos, sus reflexiones también en el foro, sus avances en el foro, nosotros estamos prestos a estar ahí, a responder sus inquietudes, a valorar también sus reflexiones y sus aportes. ¿Listo? Y hacer observaciones a los mismos. Utilizar fuentes confiables para respaldar sus argumentos. ¿Sí? Si vamos digamos, en la parte de la reflexión, si vamos a tomar información de otro lado, pues ser responsable también y decir, bueno, la tomé de tal parte porque es importante que no es algo que salió, nosotros estamos apoyándonos en otro texto para decir algo que queremos decir. Pero si nos apoyamos en otro texto, pues tiene que ser como apoyo, no es copiar otro texto. Revisen cuidadosamente su ortografía, su gramática. Para eso ya hay muchas herramientas para que ustedes mismos sean cuidadosos en eso. Revisar la agenda para realizar sus aportes y entrega en el tiempo establecido. Recordemos que en el foro, después de 3 días, pues antes de la actividad no hay realimentación, entonces tratar de estar subiendo sus aportes de manera puntual para que asimismo pues se haga una devolución de lo que ustedes publican. Listo, mi profe Ruth, no sé si tengas otro apunte. No, lo importante aquí, queridos y queridas estudiantes, es que en el momento de hacer esta reflexión crítica, lo que se busca es que ustedes puedan generar allí un análisis, como decía la profe Natalia, de lo que han venido realizando, de cómo ese ejercicio con la IA les ha permitido comprender, aprender en su funcionamiento, en utilizarla de la manera responsable, ¿cierto? Porque la idea no es que la IA nos haga todo y yo simplemente copio y pego, ¿cierto? Entonces, esa no es la idea. Y los textos que les ofrecemos en los contenidos y referentes bibliográficos son un apoyo para esas ideas que ustedes van a desarrollar. Entonces, lo que queremos ver allí es esas construcciones de ustedes de manera original, ¿cierto? O sea, que usted mismo redacte. Incluso se me ha olvidado contarles que ustedes también el mapa mental lo pueden hacer a mano alzada, o sea, no necesariamente lo tienen que hacer todo con el computador. En el caso del mapa mental, aquí es lo que usted vio como resultado de todo este proceso de análisis con la problemática, lo que miró en el mapa mental, lo que hizo en el podcast, que como decía el profe Álvaro, el podcast es un elemento valioso y el que usted pueda generar un ejercicio allí directamente con la IA, que la IA le pueda permitir esas preguntas o que usted entable una conversación con ella, o como hay podcasts de entrevistas y puede tener a una persona de la comunidad en la cual a través de ese podcast ustedes hablen un poco de esa problemática, partiendo allí de esas 3 preguntas, porque la idea es que la IA les brinde 3 preguntas para que ustedes desarrollen ese libreto que nos habla el profe Álvaro. No es que aquí vamos a ser cineastas o vamos a empezar pues a manejar todo el arte dramático digamos, con una amplitud de ejercicio como conocedores del tema. No, la idea es que aprendamos a hacer un buen uso de la herramienta de la IA, miremos cómo la IA también nos puede a nosotros generar formas de pensar, revisar, porque no pensemos que la IA se la sabe toda, ¿cierto? La IA lo que hace es tomar informaciones de diferentes textos de Internet. Incluso hemos encontrado que hay algunos apartados, párrafos o algo que nos brinda la IA cuando estamos haciendo consulta que no son del todo fiables. Entonces, tomémosla como algo que ha llegado con la tecnología. Por eso nosotros la estamos tocando aquí en este curso específicamente de ética y ciudadanía, porque es que nosotros cuando estamos haciendo producción académica debemos ser muy responsables, ¿cierto? Debemos tomar esas decisiones éticas correctas de que soy yo quien estoy aprendiendo, soy yo quien debo redactar mis trabajos, que sí tengo el apoyo de la IA, fabuloso, pero que sea eso, un apoyo, una herramienta de consulta. En este caso la IA
con esas 3 preguntas que ustedes le van a pedir, van a poder armar ese libreto, o sea, cómo van a hacer las preguntas de acuerdo a esa problemática social, la manera en que ustedes quieran que toque el tema que ustedes van a trabajar. Entonces le van a preguntar a la IA y pues la IA les va a responder y de esa manera ustedes pueden generar también su podcast. Entonces miren que hay diferentes maneras de llegarlo a hacer. De todas maneras estamos buscando compartirles luego como insumos o como tips de insumo a través de los diferentes profes de la red en el foro para que ustedes tengan también otros elementos de consulta de cómo pueden ir realizando el podcast y les genere allí un ejercicio bien interesante. Bien, entonces aquí terminaríamos comentándoles que desde la guía se les ha presentado a ustedes 3 posibilidades de hacer el trabajo. Entonces, uno es que esa problemática la eligen de su comunidad y la van a trabajar allí con su comunidad. Entonces, como hay estudiantes que sabemos que a veces tienen unos horarios de trabajo muy extensos, entonces, con el fin de que no pueden acercarse a la comunidad, entonces puedan venir a la segunda opción. ¿Cuál es la segunda opción? Que van a generar su trabajo, su problemática, la van a generar a través de redes sociales. Aquí lo que queremos con las redes sociales, e incluso en la guía van a encontrar que se les sugiere trabajar Facebook o trabajar Instagram. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos allí una interacción con esas personas que nos están leyendo, que pueden ser compañeros de trabajo, compañeros de estudio, y que no sea solamente como a veces nos entregan trabajos, sientan a la abuelita, a la tía, al sobrino, que la familia hace parte de pensarnos los problemas sociales, claro, pero queremos que ustedes trabajen en comunidad y la comunidad no es solamente mi familia, la comunidad son otras personas que hacen parte de esa sociedad o de ese entorno en el que me muevo. Entonces la idea allí para quienes elijan trabajar las redes sociales es que ustedes vayan colocando imágenes o una infografía. De todas maneras, eso se les va a ir guiando a medida de cada fase, pero para que vayan teniendo presente que si van a trabajar desde las redes sociales, también vayan generando allí insumos con los cuales ustedes van a compartir con las personas que les leen en esas 2 redes sociales que es las que estamos de pronto compartiendo. Si tienen otra, pues también la pueden hacer, pero que quede esa evidencia, no solo que se coloca la información para decir voy a cumplir ya con mi tarea, sino que de verdad generemos esa reflexión con los otros, que en este caso son vecinos, son compañeros de trabajo o incluso pueden ser también parte de la familia, pero que no sea todo el núcleo familiar, sino que tengamos allí la posibilidad de varias personas que comparten en una comunidad y que nos van a ayudar a nosotros a reflexionar sobre ese problema social. Y la otra acción que ustedes pueden trabajar es en la comunidad y observando si hay una persona que aparece invisibilizada. Cuando decimos invisibilizada es que a veces encontramos personas en las comunidades que a través de la problemática que se está vivenciando empezaron a volverse emprendedores y dijeron, bueno, yo no me puedo quedar con esa problemática, se me ha prendido la chispa, ¿cierto?, de una idea nueva, la voy a empezar a hacer. E incluso hay lugares en diferentes partes del territorio nacional donde se dan testimonios de personas que a raíz de una problemática social muy delicada generaron una acción ciudadana o generaron un emprendimiento que sirvió como una acción ciudadana para él y los que estaban a su alrededor, y muchos se vincularon a ese emprendimiento, o al menos esa persona nos está mostrando otra forma de hacerle frente a las problemáticas sociales que nosotros vivenciamos. Entonces, digamos que es importante que tengamos en cuenta que podemos hacerlo directamente en la comunidad, con el presidente de Acción Comunal y los vecinos o algunos vecinos, que lo podemos hacer en las redes sociales, pero ojo, de esta manera que sea algo de interacción con esos otros que me están leyendo en las redes sociales. Y la otra es tener un personaje de la comunidad donde nosotros hemos visto cómo ha avanzado, cómo ha intentado hacerle frente a la problemática social, y es un ejemplo vivo para que nosotros sigamos ese ejemplo o miremos cómo la comunidad se puede vincular con él en esos procesos. Bien, entonces muchas gracias por su atención. Aquí vamos a dejar de compartir para poder atenderles las preguntas. Bueno, entonces tenemos a Paola Andrea. Paola Andrea, puedes hacer tu pregunta.
Luego Hola, seguiría profesor, Guillermo. Sí, dale. ¿cómo están? Bueno, una preguntita muy aparte, dos preguntas. La primera es que en mi curso, en los participantes no me aparece el tutor, entonces yo no sé quién es mi tutor, como para colocar en el trabajo el nombre, no, la verdad Ujú. no lo encuentro. Me aparecía la semana pasada me aparecía la directora, pero a mi correo interno me llegaron varios mensajes de tutor, yo soy tutor, 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 pero entonces no sé quién en realidad es mi tutor, por si me podrían colaborar con. Voy a anotar tu nombre, Paola, y te estaríamos comentando. Es que esa situación es lo que estamos viviendo nosotros los docentes a la hora de poder comunicarnos con ustedes con la situación técnica que tenemos. Ah, Como ok, les mira, digo, qué pena, exacto, eso les va a aparecer, o sea, en el momento en que nos organicen, la situación. Sé que es una situación un poco delicada porque mira que lo están tratando de solucionar desde el viernes de la sí, semana pasada. Esperemos que de aquí a mañana esté solucionada. De todas maneras, yo sí puedo mirar tu nombre y ver en qué grupo estás para decirte qué profesor está asignado. ¿Listo? Como para que se puedan comunicar. Y exacto. bueno, y acá una ayuda a los profes. Ustedes sí ya saben qué grupos tienen, aunque yo sé que a través del curso está siendo difícil comunicarnos. Entonces, de pronto, tratar de crearles el chat de Teams, si no lo hemos hecho, para que nuestros estudiantes nos identifiquen y podamos allí tener esos contactos, aclarar las dudas. Bueno, ¿tienes otra pregunta, Paola? Luego seguiría Guillermo y luego nuestro profe Orlando. Sí, profe. Mira, en cuanto al mapa mental, pues yo había leído la guía de aprendizaje y pues seguramente lo entendí mal, gracias por la aclaración. Entonces me confirmas, yo había hecho un mapa mental, pero con varias decisiones éticas en mi diario vivir. Entonces, cojo una de ellas y trabajo otro mapa sobre solo una temática, sobre una problemática. Bueno, la verdad, mi estimada Paola, es que la guía nos da esa información, sino que como el tiempo ahora es tan corto, entonces queremos que de una vez desde la fase 2 vayas trabajando esa problemática. Entonces, para que no se te pierda tu trabajo, de pronto puedes vincular en una ramificación esas situaciones que tú vives y eliges una de ellas y trabajas las otras ramificaciones como para que no tengas que volver a hacer otro mapa, sino que ahí mismo lo puedas trabajar, ¿listo? O si alguna cosa a través bueno, cuando identifiquemos quién es tu profe, te podamos llamar a un encuentro, porque nosotros podemos tener encuentros sincrónicos a través de Teams y que Sí, podamos ver tu trabajo y ayudarte aclarando eso la, como la una pregunta o la duda que tienes. poderlo corregir ¿Listo? el problema. Bueno. Entonces espero que me digan quién es mi tutor, por favor. Sí, claro que sí. Yo voy a anotar aquí todo tu nombre completico para poder, o sea, hay algún tutor acá que de pronto la tiene, entonces ya le contaríamos cómo se puede comunicar con el tutor pero de todas maneras, hasta más tardar, estimada Paola Andrea, mañana en la mañana estarías revisando, le estaríamos dando la respuesta, ¿sí? Ok, Para que puedas seguir terminando y puliendo el trabajo que estás haciendo. ¿Listo? muchas gracias, muy amable. Con todo gusto. Muy bien, escuchamos a Guillermo Andrés. Guillermo, te escuchamos. Hola, buenas, ¿cómo está? Mi nombre es Guillermo, pues tengo una inquietud. Por ejemplo, cuando estamos diseñando el mapa mental que debemos escoger una problemática, esa problemática la vamos a asociar también en el podcast o no. No sé, profes, ustedes que me acompañaron pueden Sí, dar sí, la sí, claro respuesta. que sí. Esa problemática, por eso desde el inicio en el mapa mental la idea es plantearse una problemática, digamos, si a nivel personal, pues todo lo que pasa en comunidad o en mi entorno me afecta, ¿cierto? Entonces pensemos en eso personal, pero pues obviamente que tenga que ver con nuestra localidad, con nuestra vereda, con nuestro barrio, y eso mismo vamos a trasladarlo después ya a la realización del podcast como tal. Ahí vamos a hacer como otro tipo de análisis más profundo que involucra ya desafíos políticos, que involucra a la comunidad. ¿Listo? Listo, muchísimas gracias por la información. Ajá, y recordemos, Guillermo, gracias por tu pregunta y profe, gracias por tu respuesta. La idea es que en esta fase estamos haciendo el acercamiento, ¿cierto?
y por eso vamos a mirar digamos, de una manera muy amplia esa problemática, como la manera como nos está afectando, como la perspectiva que tenemos en la comunidad, y así como lo habíamos dicho y lo plantea la guía, o sea, yo lo hago también desde mi perspectiva individual, pero miro que esa forma individual en la que me está afectando la problemática, pues también sepamos que de continuar o de seguir así va a tener una afectación mayor también en mi comunidad, ¿cierto? Que no sea solamente como, porque hay unas problemáticas que no necesariamente son sociales de la comunidad, sino que hacen parte a mi vida personal. Entonces, buscar cómo esas problemáticas personales también se convierten o son parte también de esa comunidad donde estoy. ¿Listo? Ya en la fase 3 vamos a poder generar un análisis a esa problemática a una profundidad con otras, digamos, con otros ejercicios que vamos a realizar. Entonces, por ahora es como ese mapa mental con esa mirada sencilla, clara, para que tú puedas estar allí digamos, en tu mente visualizando toda esa problemática y cómo vas a empezar a trabajarla en las otras fases. ¿Listo? A medida que vas recibiendo la información, claro está, en cada fase. ¿Listo? Ok, profe Orlando, Listo. te escuchamos. Gracias, Guillermo. Gracias, profesora Rudo, compañeros, estudiantes, buenas tardes. Es que acabo de revisar el curso, cuando empezó la web, había desaparecido todo y ya en este momento, por lo menos yo ya tengo mis estudiantes repartidos Qué y bueno. creo que ya se arregló, ya está todo arreglado. Nos toca volver a ingresar y poner pues abrir cada uno de los foros porque está limpiecito. Sí, Entonces, hay que creo que abrirlo, ya se sí. normaliza y de aquí a Ay, mañana está gracias todo a listo. Dios. Bueno, muchas gracias por esa grata noticia, profe, porque con eso nos dimos cuenta que los estudiantes no recibieron los foros. O sea, es que pasaba una situación de verdad allí muy extraña, pero nos dimos cuenta que sí fue una situación delicada de soporte técnico, entonces pues también nos toca allí como tener paciencia. De todas maneras, queridos y queridas estudiantes, no se preocupen, hay algo importante, es que siempre trabajen en el foro, o sea, ingresen a trabajar el foro. De todas maneras, me imagino que nos van a dar la oportunidad, como fueron 2 días casi, o un día y medio, que de pronto nos corran, que es muy difícil porque estamos en un periodo muy corto, pero al menos que nos corran un día esa participación en el foro, porque apenas hoy estaríamos con la grata noticia que nos da el profe Orlando, volviendo a colocar la información en los foros. ¿Listo? Y yo sé que allí van a poder aclarar dudas. Nosotros les vamos a estar como equipo de red compartiendo unas ideas. Incluso a partir del viernes vamos a tener, nosotros siempre en este curso hemos tenido una franja de atención en línea. Lo llamamos acompañamiento sincrónico permanente. Como es un periodo corto, somos menos profes, vamos a trabajar lunes, miércoles y viernes en esa franja de atención, y dadas las situaciones que hemos tenido, entonces, por ejemplo, si comenzamos el viernes los profes que estén allí, uno en la mañana y uno en la tarde, estarían trabajando, por ejemplo, el mapa mental. Entonces, todos los estudiantes que tengan muchas dudas sobre los organizadores gráficos y el mapa mental pueden ingresar en la franja de la mañana o en la franja de la tarde, que les estaríamos enviando esa información y ustedes aclaran sus dudas. El lunes podemos trabajar el podcast y el miércoles podríamos trabajar entonces cómo todo ese ejercicio que yo hice puedo generar un pensamiento reflexivo, un escrito reflexivo corto apoyado en ideas de los teóricos que estamos trabajando. Listo, muy bien, gracias, profe Orlando, por darnos esa grata noticia. Te escuchamos, Luisa Fernanda, y creo que ya estamos para cerrar, nos quedan 2 minutos, entonces escuchamos a Luisa Fernanda. Buenas tardes, profe. Buenas Bueno, tardes. no, estaba entrando al foro también porque es que no había podido ingresar bien a revisar, pero pues con el tema del podcast, digamos que yo puedo entrevistar, ustedes decían que se pueden entrevistar a algunas personas de la comunidad, ¿sí? Sí. Ok. Digamos que usted decía que a lo último nosotros teníamos que dar como una reflexión o algo. Todo eso se puede hacer como en el podcast, como si uno mismo se estuviera entrevistando
o sea, dando como uno mismo la noticia, algo así, como lo hacen normalmente en los podcasts. Bien, ahí dejo al profe Álvaro, aunque recuerden que hay diversidad de podcasts y pues Sí. muchos hemos visto ejemplos de podcasts, entonces tú puedes entrar a generar uno, o sea, ser innovadora, ser creativa. Lo importante es que mantengas el sentido, ¿cierto?, de la temática que se trabaja en el podcast, pero vamos a escuchar al profe Álvaro que nos explicó. Profe. Bueno, estimados estudiantes, quiero recordarles que antes de realizar las actividades debemos de revisar el documento anexo 1. O sea, primero vamos a leer la guía de actividades y luego tenemos a la mano el anexo 1. Recuerde que el podcast, como lo dijo Luisa Fernanda, lo dijo la directora, es para hacer, podemos hacer una entrevista con un invitado especial, ¿listo? Pero la reflexión... bueno, consideramos también que el podcast no pase más de 5 minutos. Sí, nos faltaba Sí, ese dato, dejarlo máximo de 5 minutos. Y con respecto a la reflexión, vamos a tener en cuenta que la reflexión se va a dejar por escrito en el anexo 1. Deben de tener una introducción, un contenido y un desarrollo y unas conclusiones. Directora, no sé hasta cuántas palabras podemos tener para esa reflexión. Yo creo que ahí Porque están, pero casi siempre manejamos un número de 200 palabras. Recordemos, queridos estudiantes, que como es una reflexión crítica, digamos que ahí se coloca introducción, contenido y conclusiones, pero no es que yo coloque introducción y un párrafo, no, sino que el primer párrafo yo haga la introducción, o sea, cada uno de ustedes va a hacer la introducción al tema. Recuerden que la de introducción es contarle al lector qué es lo que voy a leer, ¿cierto? Entonces, esta reflexión tiene que ver con la problemática tal que nos está afectando en el barrio tal o en la vereda tal. Bueno, ya ustedes allí nos pueden contar. Y a partir de esa situación que se está presentando y teniendo cuenta digamos, a Fernández, del texto tal, es importante pensar esto y haces el contenido. Entonces puedes tener 1 o 2 párrafos de contenido porque es una reflexión corta que va a estar incluida en el anexo y va a ser calificada como la estructura del anexo que está dentro de la rúbrica. Entonces, hagamos ese ejercicio muy sencillo, pero que se note que ustedes están haciendo esa reflexión crítica, que están utilizando los autores o que si van a hacer una consulta de otro autor, es válida, como decía la profe Natalia, siempre y cuando la citemos, ¿cierto? Y nos aparezca en la bibliografía. Y la conclusión, obviamente también un párrafo conclusivo, no, recuerden que no es colocar los subtítulos, sino que eso es una guía para que ustedes vayan desarrollando muy bien esa reflexión. Es una forma que vayamos aprendiendo, como lo decíamos, como están en primer periodo académico, digamos que a medida que ustedes avanzan en sus procesos, de estudio, van a pedirles ensayos, van a pedirles, dependiendo en los programas que estén, reflexiones críticas o escritos discursivos, bueno, y si aprendemos desde ahora a ir manejando que siempre todo escrito reflexivo inicia con un párrafo introductorio, 1 o 2 párrafos, dependiendo el número de palabras de contenido, y un párrafo conclusivo, ahí ya estaría. Vamos a revisar, si no está ahí en el anexo, pues podemos pensar entre 150 a 200 palabras porque es una reflexión crítica sencilla. Entonces, no Creo que no pasaría está, más de una profe, página. no está el número de palabras, pero Ok, pues pero podemos entonces colocarla dentro de los insumos que dentro de los tips, pero podemos decir que es una reflexión corta y más o menos puede estar entre 150 a 200 palabras. Carol, y ya Profe, ahí vamos cerrando. Te escuchamos, Carol Lisset. en la guía decía que 800 palabras. Y no estaba en el anexo. Bueno, vamos a revisar muy bien esa parte, Carol, y que discúlpanos acá con todo lo que hemos estado teniendo. A veces no, de pronto no nos faltó tenerlo allí, porque siempre en el anexo nosotros colocamos igual lo que está en la guía y de pronto se nos pasó. Pero vamos a revisar porque es una reflexión corta, entonces podemos colocarles. Si va a 800 palabras, podríamos colocar mínimo tanta y máximo tantas. La idea es que no pase de una página, ¿cierto? Y que ustedes puedan allí concretar esa mirada que hicieron
con toda la producción de mirar la problemática, de colocarla en ese mapa y visualizar la problemática en el mapa, luego generar ese ejercicio del podcast y luego, digamos, como consolidar todo ese ejercicio en una reflexión de cómo les pareció todo lo que ustedes han proyectado, la problemática, cómo ese podcast les permite a ustedes visibilizar, digamos, su vereda o su barrio, su comunidad con esa problemática para que todos los que estamos en el curso de alguna manera podamos mirar o podamos leernos en esos territorios con las problemáticas que nosotros vivimos. ¿Listo? Directora, finalmente a mí me gustaría comentarle a los estudiantes que hay un documento que se llama la rúbrica. Es importante que la miren, porque los estudiantes no tienen en cuenta que la participación en el foro colaborativo tiene unos puntos. Entonces, estudiante que no participa en el foro, pues va a perder esos puntos. Y pues aunque no son muchos, al final, para algunos puede ser importante ese número de puntos que están dejando de ganarse. Ok, muchas gracias, profe, por recordarnos. Es Y de importante la esa misma revisión. manera, la reflexión también entraría en el primer criterio, ¿sí? Como ellos revisan, digamos, hacen esa revisión, se habla del anexo y dentro del anexo pues sabemos que va la reflexión, entonces tengámoslo en cuenta, ¿sí? La Que estructura, evalúe. sí. Ok, porque recuerden que el foro se va a evaluar todo el ejercicio de podcast, por eso es tan importante que lo trabajen y que le hagan comentarios a sus compañeros. El comentario no es decirle, hola Jaime, no, me encantó ese podcast y ya. No, el comentario es decirle, mira Jaime, qué interesante, la verdad yo no había mirado esa problemática de esa manera que ustedes la vivencian en su lugar. Me parece interesante que lo traigas a colación y nos hace pensar que todos como ciudadanos colombianos. Entonces, mire que eso es una forma, un comentario que nos va a permitir a nosotros gestar ese diálogo, que es una de las intencionalidades de la universidad con la metodología que tenemos, privilegiar el ejercicio del foro. ¿Por qué? Porque allí cuando nosotros podemos compartir nuestras ideas con los otros, también estamos afianzando la argumentación, ¿cierto? Estamos afianzando el trabajo con otros y también afianzamos de alguna manera el diálogo, ¿cierto? Porque la argumentación pues es cuando yo puedo justificar una idea, pero el diálogo es cuando podemos generar que yo lo he visto en algunos foros y me parece genial, cuando empiezan a hablar, entonces María le contesta a Juan a Felipe, Felipe hace un comentario a María y a Juan, entonces digamos que así, esa es la idea que nosotros también tenemos, además de ser una política de la universidad, que los foros de discusión tengan esa objetividad a la hora de trabajar. Bueno, y por último vamos a escuchar a Camilo, que nos levantó la mano. Camilo, tienes la palabra. Y aquí ya vamos a cerrar la web. Cualquier duda o inquietud nos la pueden compartir en el chat y luego les estaríamos dando respuesta. La pasamos a los docentes también para que nos ayuden en los foros con las preguntas de cada estudiante que de pronto plasmó aquí su inquietud. Camilo, te escuchamos. Muchas gracias, doctora Roth. Muy buenas tardes para todos. Bueno, simplemente la pregunta es sobre los foros. Yo tengo la opción acá de hacer un debate en los foros de discusión que están ya incluidos dentro de la fase 2, pero también tengo la opción de hacer opinar en las partes de de las noticias y el foro general. Solo que a la hora de que yo quiero interactuar en el foro de discusión que está ya incluido en la fase 2, no me aparece ninguna opción en la cual yo pueda opinar y de hecho hay una ventana en la que me dice aún no hay temas de debates en este foro. Ajá. ¿Cómo yo puedo abrir el debate o cómo podría yo tener la mejor opción para opinar en este foro de discusión? Gracias, Camilo, por tu pregunta tan importante. Bueno, primero, en noticias del curso, dudas, inquietudes académicas y soporte técnico, que es el foro general, ¿cierto? El foro general, noticias y foro general. Allí realmente podemos plantear preguntas generales que nos sirvan, pero el foro de discusión se trabaja por fase. No lo tienes abierto
por la situación técnica que teníamos y que ahora nos acaba de confirmar el profe Orlando que ya se arregló. Entonces no te preocupes que hoy todos los profes estaremos diligenciando el foro y ahí ya te va a quedar el lugar donde tú puedas entrar a trabajar. Entonces te va a aparecer el nombre del aparece la foto del profe, el tema del foro, la fecha y va a aparecer entonces que tú le das responder, se despliega la ventana y tú ya puedes empezar a participar. ¿Listo? Ok, perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto, Camilo. Bueno, entonces, mis queridos compañeros, docentes, queridos estudiantes, queridas estudiantes, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias también por comprendernos en estas situaciones que se nos presentaron de tipo técnico, tanto en el curso como hoy un poco con el internet. Bueno, vía Wilson y me da pena pues que no le demos la palabra a Wilson. Wilson, corto porque ya vamos a cerrar la web. Entonces, te escuchamos. Profe, ese foro del que están hablando todavía no está habilitado, ¿cierto? Porque estuve revisando y solamente está el foro de discusión, el de presentación nada más. Tranquilo, es que ese foro lo abrimos, pero quedó perdido con el problema técnico. Entonces, como ya lo solucionaron, al solucionarlo todo lo que habíamos puesto y además no se veía. La verdad es que no se Sí, veía. porque, Entonces, sí, ajá. porque antes decía que se abría el lunes, creo que era. Sí, es Y más, y ahorita nosotros lo lo fui a habría, revisar y no estaba. exacto. Es por eso, Wilson, porque tuvimos una situación técnica que se salió de nuestras manos, pero que fue reportada desde el viernes. O sea, desde el viernes cuando Ah, ustedes tuvieron problema ah, con el cuestionario, reportamos el problema y resulta que el problema se incrementó hacia el ejercicio de nosotros cuando abrimos los foros o para contestarles o mandarles información a través del correo interno del curso. Ese problema se nos presentó estos días, hasta hoy, hasta ahorita que nos acaba de decir el profe Orlando. Entonces no te preocupes, Wilson, que nosotros vamos hoy a entrar a dejarles el foro listo. Yo voy a pedir autorización desde la parte de soporte técnico para que ampliemos siquiera un día más el foro, porque los foros nosotros no los podemos ampliar. Eso es algo que ya viene, digamos que ya viene en formato en el momento en que el curso se oferta y nosotros no tenemos ninguna posibilidad de hacer cambio allí. Pero como hubo una situación técnica y ellos lo saben y nosotros nos quejamos por diferentes fuentes, vamos a ver si al menos como va hasta el 25, nos permiten que hasta el 26 podamos tener el foro abierto. Pero eso se los estaríamos comentando a través de nuestros tutores. Bueno, entonces, bueno, ya no vamos a levantar más las manos. El último va a ser David. Y ya las otras preguntas, por favor, se las hacemos a nuestros tutores. Escuchamos a David y ahí ya cerramos, bueno, nos despedimos y cerramos nuestra web. David, te escuchamos. Ok, no, profe, tenía la inquietud respecto a fechas porque en base a estos problemas técnicos, pues se complicaría un poco el asunto de los de entrega, pero bueno, ya creo que en medio de la discusión ya se aclaró la situación, entonces pues ahí estamos atentos. Sí, no te preocupes. De todas maneras, siempre como red de curso, en este curso, siempre tenemos un plan B. O sea, si digamos que no pudimos ejercer el plan B todavía porque no podíamos tener el acceso completo, pero un plan B es que podemos ampliar un día más con permiso. Eso sí me toca a mí tramitar el permiso, como les digo, pero no se preocupen que siempre vamos a estar prestos. Vamos a entender que no hubo forma de ingresar al foro por el daño técnico que había. Entonces, no te preocupes, David y los demás estudiantes, porque vamos a estar allí presentes en contarles cómo vamos a subsanar esa situación. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, mis queridos profes, queridos y queridas estudiantes, un abrazo en la distancia, que tengan un excelente resto de semana, muy bendecida al lado de sus familias, que esos proyectos que inician hoy de estudio para completar esos sueños que tienen en su vida, pues empecemos a trabajarlo con energía, con alegría, que si hay un momento en que nos sintamos tristes o devastados, pues bueno, ahí está mi profe, mire, me siento así, estoy que tiro la toalla. Entonces contémonos esas situaciones con tiempo, o si tenemos una situación muy delicada, pues también contémosle a nuestro tutor o tutora, que ya ustedes se van a dar cuenta quién va a ser con el arreglo que tuvimos hoy, y de esa manera
el profe o la profe o el tutor o la tutora asignados, pues vamos a estar allí con ustedes, apoyándoles, acompañándoles en ese proceso. Entonces, muy bien, una despedida, un abracito de nuevo. Profes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bendiciones y cuídense mucho. Muchas Buenas gracias, tardes hasta para todos. luego. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos, hasta luego. Gracias, profe.